día vamos a tocar el tema de los extraterrestres. Eh, para empezar queríamos hacer una pequeña acotación. El que no trajo Biblia, ahí hay una Biblia además por si acaso, pueden usarla. Eh, Quiero hacer notar que el tema de hoy de los extraterrestres no es menor, porque como ustedes sabrán, si están atentos a las distintas noticias que van ocurriendo, ya estamos recién comenzando el año 2011 y ya hay una buena cantidad de avistamientos dentro de este año. Entonces, como podemos ver, la cosa va en aumento y en forma bastante rápida en comparación con los años anteriores. Esto lo podemos ver y podemos notar que los acontecimientos finales se están acercando cada día con más rapidez, se están haciendo más notorio para nosotros, que podemos darnos cuenta. Si bien así el mundo no se da cuenta, porque el mundo está metido en la origen total del mundo, van caminando conforme al mundo, conforme al príncipe de las tinieblas. Entonces, queremos comenzar. Quiero leerles el capítulo 24 de Mateo, en el verso 40, 41 y 42. Dice, ¿encontró, hermano, la palabra? Ya, vamos a repetirnos para que tenga usted tiempo de buscar la palabra. Sí, Mateo 24, capítulo 40, 41 y 42. Ya, habiéndolo encontrado entonces, ahí, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Bueno, los que hemos leído la Biblia constantemente, nos vamos dando cuenta cómo el Señor nos fue advirtiendo sobre el día de su venida, lo inesperado que va a ser su venida para el mundo, e incluso también para nosotros, que tenemos las señales de los tiempos que nos van advirtiendo de su pronta llegada, pero no así del día exacto, sino que de los tiempos sí, pero de los días no. Bueno, tiene relación sí con lo extraterrestre, que aquí vamos a ver, usted más o menos que lo veo, por qué lado irá a ir la cosa, pero aquí lo vamos a ver. Bueno, decía entonces de que ya estamos en los inicios del año 2011 y ya podemos ser testigos de cómo las estrategias del maligno están caminando cada día más rápida y firmemente en la muchedumbre del planeta entero. Podemos recordar, o yo les puedo recordar a un compañero de trabajo que tuve alguna vez, que me decía que nosotros los evangélicos éramos muy exagerados, pues si ocurría un temblor salíamos al tiro con su Cristo viene, y etcétera, y etcétera. Pero él ignora las formas y métodos que Dios, y único verdadero Dios, emplea para anunciar al mundo entero que está pronto a comenzar una etapa en la tierra en la que Dios le dará en el gusto a la humanidad completa y se apartará del ser humano solo un poco de tiempo, 7 años. Si bien es cierto, no va a dejar el mundo solo, porque si no, el diablo, imagínense, lo quería, sino que se va a tratar de otra manera con la humanidad, no como lo está tratando ahora. Ahora, en este periodo de tiempo, Dios se dejará al hombre más solo, le darán el gusto. Y por supuesto, igual habrá un lugar para el que quiera seguir al Señor.
No olvidemos que en este tiempo de la gran tribulación, el Señor va a tener su mirada completa en Israel y donde se van a convertir una inmensa cantidad de judíos. Entonces, podemos ver que en el momento de ocurrir lo que estamos esperando todos, que es el arrebatamiento de la iglesia, y como habíamos leído recién, se va a cumplir lo que el Señor dijo, que algunos serían tomados y otros serían dejados. Ahora, cuando el Señor Jesucristo está hablando aquí en Mateo 24:40, sobre esto de que habían dos en el campo, uno sería tomado y el otro sería dejado, no se está refiriendo a que había uno del mundo y el otro de Dios. No olvide usted que el Señor está hablando aquí de sus hijos, de lo que le pertenecen, de los que le siguen. Entonces aquí está hablando de dos personas que dicen seguir a Jesucristo, que van a estar trabajando en el campo, y uno de ellos será tomado y el otro dejado. ¿Mm? Lo mismo con las mujeres. Entonces, si lo tomamos por ese lado, si lo vemos así, se ve más o menos no muy bonito. Porque recordemos, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. Todas las vírgenes estaban vírgenes. No dice 5 vírgenes vírgenes y la otra fornicaria. No, dice, todas eran vírgenes. ¿Mm? Vamos a Mateo 25, ¿ah? 25:1 al capítulo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 8. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Ahora, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas ellas, las vírgenes, despertaron y se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque a nosotros nos falta. Y las prudentes le dijeron que fueran a conseguir con quienes vendían para que no les faltara a ellos. Como podemos ver aquí en la parábola de las vírgenes, de las 10, solamente 5 tenían el corazón puesto en Jesús y por ende estaban a su espera. Esto se refleja por el aceite de repuesto que ellas tenían guardado, pues indudablemente creían en su venida. Se preocuparon de mantener sus lámparas llenas y como todo seguidor de Jesús sabe, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Es decir, las 5 se preocuparon de vivir sus vidas poniendo en práctica lo que la Biblia dice. Y además estaban alertas. O sea, prácticamente como dice la Biblia en el primera de Juan, capítulo 2, verso 6, donde dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos que dicen que son de Jesús, pero no andan como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Poniendo en práctica la Biblia. ¿Cómo tenemos que andar nosotros? Poniendo en práctica la Biblia. Es tan simple como eso. Jesús no anduvo, andaba por ahí un loco diciendo que Jesús iba a las fiestas, era carretero, era fiestero, porque iba a una fiesta. En la única fiesta que sale Jesucristo en la Biblia yendo a una fiesta fue a la fiesta del casamiento esa que hubo, y no fue a bailar. No fue a bailar, señor, ahí. Fue a predicar. Muy distinto. No creo que alguno de estos evangélicos de plástico vayan a una fiesta a predicar. ¿Mm? Ahora, lamentablemente, hoy, con el nacimiento que está obviamente profetizado por la misma Biblia,
de los falsos cristianos, según segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4, donde dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces tenemos que la Biblia ya anunciaba que en estos tiempos que estamos viendo ahora vendrían estos burladores. ¿Mm? Como este montón de evangélicos que ignora la palabra de Dios, que estaban agrupados en las distintas iglesias, que muchas veces los pastores les decían: lean la Biblia, estudien, acérquense, pregunten, aprendan de la palabra, pero ellos nunca quisieron entender. Entonces quedaron expuestos a la llegada de estos mentirosos y por supuesto salieron arrastrados o fueron arrastrados tras de esos hijos del maligno, y gente que se ha convertido a Jesús supuestamente en esas iglesias evangélicas ecuménicas o del G12 o de la prosperidad. Pobre gente, ¿no? Espero que Dios haga como dice en su palabra en el libro de Efesios 5, verso 14, donde dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, para que Cristo te alumbre. ¿Ah? Para que la luz de Jesús les ilumine y tengan acceso a la salvación de sus almas, ¿eh? Que es en Cristo Jesús el único camino de salvación, porque hay un solo camino de salvación. Pero como todos sabemos, existe un ser espiritual y grandemente inteligente llamado el maligno. Y este maligno odia la venida de Jesucristo con toda la extensión de la palabra, vale decir, tanto en el rapto, donde el mismo Señor Jesucristo bajará a la tierra, llegando solamente hasta las nubes, ¿eh? Como lo dice claramente su palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, donde dice que porque el Señor mismo, con voz de trompeta, con voz de mando y arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos junto con el Señor. Entonces la Biblia claramente dice que el Señor mismo bajará hasta las nubes y enviará de ahí, de las nubes, a todos los que murieron con Jesucristo en su corazón, y los mandará a la tierra y los resucitará. Este es el llamado día de la resurrección. Para los amigos que leen y para los nuevos que están acá, el día de la resurrección, hay dos resurrecciones. Esta es la de resurrección que a nosotros nos interesa. La primera. Resurrección, amigo, quiere decir que es Jesús, por ejemplo, va a traer con él a Juan, a Pedro, a Mateo, a toda esa gente que murió en el Señor, que ahora está allá en el paraíso en espíritu. Los va a traer aquí a la tierra y les va a poner un cuerpo nuevo, un cuerpo que ya no va a morir, un cuerpo con características similares al cuerpo de Jesucristo, según lo dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. Me dice así: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados,
incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Se da cuenta, el Señor les va a dar a ellos y a nosotros, que lo estamos esperando, un cuerpo similar al que Él tiene. Ahora, el hecho de que el cuerpo que Jesús tiene, nuestro Dios, vale decir que si bien es cierto que el cuerpo que les dará el Señor a los resucitados y a nosotros, que lo estamos esperando, será similar al cuerpo de Jesús, no se convertirán en dioses o en pequeños dioses, porque solo Dios es Dios y Jesús es Dios. ¿Ah? Y luego a todos los seguidores que estamos esperando, que estamos vivos, que no han muerto todavía, Jesús les transformará sacándolos de este cuerpo en el que estamos y nos quedará un cuerpo similar al de Él y al de el que le puso a los resucitados. Según Efesios 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, en ese preciso momento, nosotros los seguidores de Jesucristo, nuestro Señor, seremos superiores al maligno. Ese es uno de los motivos por los cuales el maligno odia el arrebatamiento. Ahora, después, en medio de la gran tribulación, vendrá nuevamente el Señor, ya en la segunda etapa esta sería la segunda venida. Porque aquí el Señor viene en gloria y majestad, con todos nosotros detrás de Él, y esta vez sí tocará la tierra. El Señor llegará ahí a Jerusalén, matará al anticristo, matará al falso profeta y los enviará al lago de fuego y azufre. Después, sentado ahí en su trono en Israel, Jesucristo el Señor dará comienzo al juicio de las naciones. Esto lo podemos encontrar en el Mateo capítulo 25, verso 32, 33, 34. Y dice, sí, busquémoslos, busque nomás, yo lo espero acá, Mateo 25, capítulo 32, capítulo 25 digo, verso 32, 33 y 34. Lo importante, hermano, que una de las razones por las cuales se hacen estos pequeños estudios que estamos haciendo aquí en mi predicar es justamente el hecho de que aprendamos a escudriñar la palabra. La Biblia no solamente se lee, sino que se estudia. Y por eso que lo importante es que usted busque lo que yo le voy a leer aquí, los versos que están en la Biblia. Lo importante es que usted lo lea con sus propios ojos, en su Biblia, ojalá, y vaya verificando lo que le estamos hablando acá. Esa es la idea. Ya, leemos entonces Mateo 25, capítulo 32, 33 y 34. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ve? Entonces ahí está el juicio a las naciones. ¿Se da cuenta usted que la segunda venida del Señor Jesucristo está dividida en dos partes? Baja primero hasta las nubes, vienen con él todos los que han muerto con el Señor y están ahí en el paraíso, y los resucita. Ahí se produce la resurrección, el día de la resurrección, donde bajan ellos, el Señor los resucita, a los que están vivos les transforma el cuerpo, los sube a las nubes y se los lleva con él. Esa es la primera parte de su segunda venida. Y la otra ya es ya
empezada la grande tribulación acá, cuando ya están en la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, cuando el mundo está sumergido en la Tercera Guerra Mundial, ahí baja el Señor Jesucristo y esta vez todo el mundo le verá, dice la Biblia, y ahí viene el Señor con todos nosotros detrás de Él. Y esta vez Él baja hasta Jerusalén, en la tierra, mata al anticristo, mata al falso profeta, los manda al lago de fuego y azufre, a todos los otros que son del demonio los manda al infierno, y el Señor hace venir todas las naciones que están en la tierra delante de él en su trono y las enjuicia. Este juicio, querido hermano, es uno de los varios juicios que habla la Biblia, y este es un juicio a las naciones. Cada nación va a tener que rendirle cuenta al Señor. Ahora, ¿de qué se va a tratar este juicio? Es conforme al trato que las naciones le dieron a los hermanos de Jesús según la carne, vale decir, los judíos. Esto es muy importante, hermano, porque anda un montón de evangélicos que yo no sé qué Biblia leen, que andan hablando mal de los judíos, de Israel. Yo no sé realmente, ahí se nota inmediatamente que esa gente no lee la Biblia. En el tiempo del juicio de las naciones, que este ya es otro tema aparte, el Señor va a juzgar, hay naciones que se van a ir enteras al infierno, hermano, por el trato que le han dado a los judíos. Vea usted cómo Irán trata a los judíos. Lo único que quiere Irán es hacer desaparecer a los judíos. Entonces, imagínense, las naciones enteras que se van a ir al infierno en ese juicio. Pero no quiero meterme mucho en ese tema porque es otro tema de otro estudio, pero más o menos de eso se trata el juicio de las naciones. Dice, ahora, conforme más cercano está el arrebatamiento, será más atacado. Esto lo podemos confirmar en Segunda de Pedro, claro, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4. Busquen más, hermano. Segunda de Pedro, sí, capítulo 3, verso 4. ¿Listo? Ya. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así están diciendo aquellos evangélicos apóstatas, los ecuménicos, los de la prosperidad, el G12, todos esos apóstatas están diciendo eso, negando el arrebatamiento, negándolo, ridiculizándolo. Y estos hijos del maligno que andan paseándose por el mundo entero vestidos de evangélicos, de artistas, amigos del mundo, que la Biblia se llama sensuales. Creo que veamos ahí un poquito, es en Judas capítulo 1 versos 18, 19, 20 hasta el 21. Libro de Judas, sí, capítulo 1 del 18 al 21. Dice, los que os decían, en el posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ve, la Biblia le llama a esta gente que son unos burladores, estos sensuales, que son artistas, amigos del mundo, estos que andan cantando, bailando, queriendo quitarle el trabajo a Jesucristo. Esta gente le quiere quitar el trabajo a Jesucristo. Imagínense, usted, hermano, sabe que el Señor tiene todos sus planes, están descritos específicamente en la Biblia,
cada paso del plan de salvación que el Señor tiene y conforme a los tiempos. Y estos se creen tan inteligentes que ellos creen que van a hacer ellos el trabajo del Señor Jesús. Porque ellos juran que ellos dicen que el reino tiene que ser ahora. Juran que ellos convertirán al mundo entero e implantarán el reino de Dios de los cielos aquí en la tierra. Y después que esté implantado el reino de los cielos, llegaría Jesucristo. ¿A dónde la vieron? ¿Qué Biblia leen esto? Pues el único que instalará el reino de los cielos es Jesucristo en su segunda venida. Y solo después de haber encarcelado al diablo por 1000 años. Recuerda usted que dice la Biblia claramente que, a ver, en el Apocalipsis, capítulo 20, versos 2 y 3, dice que bajó un ángel, ¿cierto? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por poco tiempo. Se da cuenta, la Biblia está diciendo que el Señor manda un ángel, prende al dragón, al diablo, y lo encierra por 1000 años en el abismo. Esos 1000 años es el tiempo el que va a durar el milenio. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Es el reino que el Señor va a implantar aquí en la tierra. Ningún ser humano lo puede implantar antes. Si es el Señor Jesucristo el que lo va a implantar. Pero ellos juran y tienen a un montón de gente engañada con esa tontera. Ahora, otro aspecto más de esto es la llamada ventana 1040, de la que habla mucho este apóstata Marco Witt, que dice ser, este farsante dice que Jesús no puede venir hasta que esta gente se convierta a Jesucristo. Y que la Biblia dice en San Mateo que se predicará el Evangelio a todas las etnias, y por eso Jesús no puede venir todavía, porque no se le ha predicado a esas etnias. Pero saben, hermano, yo cada día le doy gloria a Dios que tiene a hijo aquí en la tierra con la calidad de don David Diamond, por ejemplo, o Antonio Bolaño. Porque este último, Antonio Bolaño, dio una verdadera estocada con la espada del Espíritu a esta gente. Con la siguiente información, hermano. Porque dice el hermano Antonio Bolaño que el libro de Mateo fue el único libro del Nuevo Testamento que se escribió en hebreo. ¿Ah? Y en ese idioma, el hebreo, dice que será predicado el Evangelio para testimonio a las naciones. En ninguna parte dice etnia. De hecho, la palabra etnia dice que no existe en el hebreo. Así que lo que dice ahí la Biblia es que se predicará para testimonio a todas las naciones, y para testimonio. Cuando dice la Biblia que se predicará para testimonio a una persona, por ejemplo, no está diciendo que esa persona se tiene que convertir o se va a convertir. Está diciendo para testimonio. O sea, esa persona va a escuchar el Evangelio y a lo mejor no lo va a aceptar. Pero ya se le dio el testimonio. Lo acepte o no lo acepte. No necesariamente se va a aceptar. Y la gran mayoría no va a aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso está más que claro. Claro, bueno, este verso que estamos hablando está en Mateo 24:14, donde dice, será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin, ¿ya? Además, agrega la información el señor Antonio Bolaño que cada día que nacen nuevas etnias, y si fuera como el marco ecuménico Witt dice, Jesús no podría venir nunca porque cada día están naciendo nuevas etnias. Cada día nacen etnias nuevas. Entonces sería imposible que viniera el Señor. O sea, no vendría nunca prácticamente. Estaría esperando indefinidamente que todo el mundo se... Imposible. Ahora, quiero también
hacer notar en este documento, tengo un pequeño estudio sobre esto, sobre las distintas traducciones de la Biblia, pero personalmente yo veo con mucho recelo, porque creo que en los motivos que son ocultos de tanta traducción que está saliendo hoy en día de la Biblia, tantas nuevas traducciones y revisión y tanta cosa de la Biblia que salen hoy, hay Biblias de tantas formas, de tantos nombres distintos que le han llamado, son tantos que estos falsos evangélicos están tomando estas Biblias y se toman de palabras que han sido mal traducidas para enseñar desviadamente. Entonces así ellos pueden decir, mira, aquí está en la Biblia, aquí lo dice. Entonces me imagino yo, porque realmente no tengo conocimiento, pero me imagino yo que debe haber alguna Biblia por ahí que diga que se predicará el Evangelio a algunas etnias. O sea, supongo yo, porque de ahí debe tomarse el ecuménico WIT, debe tomarse de que está en alguna Biblia que dice etnias. Entonces le cambian naciones por etnias y se forma la confusión. Es como, por ejemplo, hay una Biblia que usted sabe que las Biblias están imprimidas por las sociedades bíblicas, ¿cierto? Pero las sociedades bíblicas hace mucho tiempo que están recibiendo dinero del Vaticano. Y más grave aún, hay teólogos católicos que están ayudando en la revisión de la Biblia. ¿Qué me dice usted? ¿Qué cree usted que saldrá de ese trabajo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? En 2 hermano, 2 capítulo 6, verso 16, dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como dijo, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán a mí mi pueblo. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace el templo de Dios con los idólatras? Tú no te puedes juntar con un idólatra a menos que sea para evangelizarlo, a menos que sea para decirle que la idolatría es mala y hablarle de Jesucristo y que deje la idolatría y se entregue a Jesús. Pero tú no puedes ponerte a revisar la Biblia con un teólogo católico que te va a meter quizás qué cosa. Le voy a dar un puro ejemplo que es el más conocido. ¿Mm? Hoy en día ya hay Biblias que no hablan de la sangre de Jesucristo. Cambiaron la palabra sangre por muerte. Esto, para el ignorante de la Biblia, no es nada importante, pero para nosotros, los seguidores de Jesucristo, sabemos la importancia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque día a día clamamos a Jesús que nos cubra con su sangre, ¿sí o no? Claro, claro que es importante. Entonces, no es lo mismo decir, oh Señor, cúbreme con tu muerte. No, no es lo mismo, es la sangre. Cuando usted acude a un llamado de algún hermano, de alguna persona que está angustiada, está atribulada por algún demonio, usted clama a la sangre de Cristo y los demonios huyen, ¿sí o no? Entonces, te das cuenta cómo le van quitando a la Biblia palabras que pero son potencia pura. Bueno, ahora usted dice, pucha, el tema se llama de los extraterrestres, no me ha hablado nada de los extraterrestres. Pero, calmado, aquí viene la cosa. Mire, si nos vamos un poquito atrás, unos años atrás, por allá por la década de los 80, los avistamientos de los ovnis se manifestaban con una normalidad en el mundo, ¿no? Y comenzaban a aparecer las oleadas de ovnis. ¿Recuerdan ustedes cuando salían? Se mostraban 5, 6, 10, 20, hasta como 40 en un avistamiento en los cielos de México. ¿Mm? Hoy esto se ha multiplicado, tanto en cantidad como en la novedad, porque existen varios casos de avistamientos en los que son gente de las Fuerzas Armadas y pilotos los testigos de los avistamientos. Un caso muy peculiar fue el de un aeropuerto en el que se retrasaron todos los vuelos de ese aeropuerto porque había un ovni en el espacio aéreo del aeropuerto, y de esta misma forma se le informó a la gente, a los pasajeros, que se retrasaban los vuelos porque había un ovni ocupando el espacio aéreo.
O sea, de una cosa así tan cotidiana como... Entonces la gente ya está acostumbrada. El año recién pasado, el gran científico Stephen Hawking dijo que ciertamente era inminente el contacto con seres extraterrestres, pero que la humanidad tiene que tener cuidado porque el contacto no sería nada amistoso, según él. Ahora, si le sumamos a esto que hay 2 o 3 casos en que aviones chocaron levemente con ovnis. Yo pude ver el video de uno de estos casos, donde el piloto contaba lo que había ocurrido, y dice que al bajar él de una vez aterrizado, al bajarse del avión, se fue a la parte de adelante, a la nariz del avión, fue a revisar y la nariz estaba hundida con el golpe que había tenido. O sea, se da cuenta, ahora ya no es que solamente están viendo los ovnis, que están viendo las luces, ya hay un contacto físico, lo que hace la noticia más creíble, o sea, la hace más potente la noticia, porque ahí estaba la nave hundida, o sea, no es que el piloto hubiese estado desvariando o viendo cosas raras, estaba hundida la avión. Mire, aquí tengo la primera foto que ustedes pueden ver en unos hangares acá, esto de la zona de Estados Unidos, la llamada Área 51, donde están los hangares. Más abajo tenemos la foto de un periodista que fue llamado porque le iban a dar el permiso para hablar sobre estos naves que ellos tenían, que posteriormente mm, le requisaron toda la información y le prohibieron hablar. Este dice, los, pero antes de esto, sí, no, antes de esto quiero hacer notar otra cosa. Dice, ya entrado este año, los primeros días de enero de este año, 2011, los científicos estaban dando la siguiente información. Los científicos están anunciando a la humanidad entera que tienen que prepararse para un contacto con los seres extraterrestres y que ese contacto no sería amistoso. Y según lo que ellos hablan, dejan a entender que los extraterrestres serían nuestros depredadores. ¿Te das cuenta tú? Esta noticia no hace nada más que preparar al mundo manipulado de hoy para que acepten la unión de los ejércitos para la protección de la humanidad de estos seres extraterrestres. ¿Se da cuenta? Esto es pura manipulación. Ya están preparando al mundo para ese día profético y grandioso en que millones de personas de todas las naciones desaparecerán de la Tierra en un segundo y los periódicos dirán millones son los desaparecidos en todo el mundo. Las Fuerzas Armadas del mundo están en alerta, pues los gobiernos creen que los extraterrestres raptaron a nuestros familiares y amigos. Así más o menos va a decir el diario de aquel día, cuando se sepa que nosotros nos fuimos en el arrebatamiento. Entonces, ¿qué cree usted que el día que se produzca el arrebatamiento la gente del mundo va a creer? ¿Va a creer que vino Jesús y llevó a su gente? ¿O va a creer que vinieron los platillos voladores y se raptaron a esa gente? Obviamente que le van a creer más a los extraterrestres. ¿Te das cuenta? Entonces, la gente está engañada como si fueran niños de primer año básico. Hoy son, de todas las personas que hay en el mundo, la mayoría creen en extraterrestres y creen más en los extraterrestres que en Dios. Aunque ellos se confiesen cristiano, evangélico, católico o ateo, pues para ellos ser de una religión es igual que ser hincha de un equipo de fútbol. A pesar de que se nota con solo mirarlo que tienen más amor por su equipo de fútbol que por la religión que dicen tener. ¿Mm? Ahora, según los platillos voladores o ovnis o naves espaciales que la gente ve, porque las ve de verdad, la gran mayoría las ve, eh,
pero no son lo que parecen, ¿no? No son lo que parecen ser. Hay hermanos que tenemos hoy en día y que fueron rescatados por nuestro Señor Jesucristo del mundo del satanismo, que dicen que los demonios serían los que se aparecen en sus naves llamadas fantasmas. Pero como no hay una forma de poder saberlo con seguridad esto, yo presento este otro origen, ¿ah? Que es un origen más material, se podría decir. El origen de estos ovnis son terrestres y son los platillos voladores de los nazis. Tanto la Rusia de hoy como los Estados Unidos tienen estas máquinas que ya en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, esta nave que usted está viendo aquí en esta foto alcanzaba la velocidad de 25.000 kilómetros por hora. En el caso de esa nave, de esta grande. 25.000 kilómetros por hora, imagínense la velocidad. Y según el reportero, este caballero, ya estaban, en el momento que sacaron esta foto, ya ese platillo volador que está ahí, estaba para ser dado de baja. Y cuando él preguntó que por qué, le dijeron que, porque según el reportero le habían dicho él, que tenían naves que llegaban al espacio en estos momentos, eran mucho más rápidas que esta. Por eso ya estaban por dar de baja. Imagínense la velocidad a la que deben andar la otra máquina. Como dirían un amigo mío, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Sino, ahora, si usted no queda satisfecho con esta foto que le estoy mostrando, usted puede ver el documental de esto en el History Channel, en internet, y verá los videos que hay sobre este tema, y salen las fotos de esto, porque estas fotos están sacadas justamente de ese documental. Ahora, en el futuro próximo, vale decir, ya en estos momentos, ya están trabajando en eso ya, eh, estos platillos voladores van a ser también de un tamaño pequeño, así como de un diámetro de unos 30, 40, hasta 60 centímetros más o menos de diámetro, para usarla en viajes a otros planetas, para entrar a fotografiar el terreno de los planetas. Y por supuesto también los van a usar como naves espías. ¿Ah? Son esos pequeños que están ahí, exactamente, esa foto de ahí donde salen esos redondos que están con una perforación en el medio, de eso. Ahora, ustedes conocen este avión que está acá, que es triangular y negro, bien, ese avión. Este avión fue usado para espiar en territorio ruso por los Estados Unidos y lo usaron por más de 10 años. 10 años usando este avión para ir a espiar a Rusia. Durante esos 10 años, un montón de gente que vio este avión empezó a decir que había visto un ovni en forma triangular. Hasta que apareció un periodista y fotografió el avión en la pista. Desde ese momento cesaron los llamados de avistamientos de ovnis triangulares. Hoy existen otros ovnis que son triangulares. Estos podrían ser las alas voladoras de los nazis, porque también los nazis trabajaron en una ala, un avión que es una ala, casi en forma triangular. Podrían ser eso. Ahora, el asunto de todo esto que vengo tratando en esta oportunidad es que, como usted puede ver, eh, si la gente hoy en día está siendo programada con la información de que de un posible ataque extraterrestre y de que los ovnis se aparecen hoy en día con más astucia, con más velocidad, chocando aviones, ¿m? En oleadas y todo esto. Me atrevo a decir, hermano, que más del 80% del mundo cree en los extraterrestres, pero no pueden creer en Dios.
¿Se da cuenta usted? Más del 80% del mundo cree más en los extraterrestres que en Dios. Creen ellos en la existencia. Ellos no han visto nada, pero ellos creen que los extraterrestres existen. Pero cuando tú le hablas de Dios, ellos no creen en Dios. En Dios, que se hizo hombre y caminó con un cuerpo igual que el de nosotros, por el mundo. Y vivió sin pecado. Y entregó su vida en la cruz por nuestros pecados. Y nos entregó el Nuevo Testamento para que conozcamos el antiguo pacto y podamos comprender la magnitud inmensa del amor de Dios con esta información. Y aún así ellos prefieren creer en lo extraterrestre. ¿Se da cuenta? Qué fácil es creer en la mentira. No queda más nada que decir que Jesús venga pronto. ¿No les parece a usted? Bueno, y hasta aquí vamos a dejar este tema, hermano. Y no se olvide que lo puede encontrar en mi página web www.galeon.com/JesusRey. Ahí va a encontrar este tema en un PDF con las fotos que le acabo de mostrar recién, y también lo va a encontrar en audio, que es esto mismo que estamos grabando en estos momentos. Entonces, si usted quiere tenerlo en audio, lo puede bajar sin ningún problema, y si quiere tener también el PDF para tener las fotos, también lo puede hacer. Que el Señor les bendiga, hermano, grandemente.